Arturo Ángel. Y ahora lo de el New York Times viene a, pues, a enriquecer el debate, pero desde una perspectiva internacional. Arturo, aunque no cayó del todo bien, estimado, feliz año para ti, buenos días, bienvenido, estimadísimo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para ti, para todo tu auditorio, evidentemente. Y sí, justo como lo mencionas, no cayó nada bien, pero yo creo que justamente lo importante es eso, ¿no? Que se pudo poner el tema sobre la mesa, aun cuando, si no mal recuerdo, la noticia se publicó en plena Navidad, ¿no? Sí, creo que fue el 25 de diciembre. Vamos, se logró poner justo en los reflectores un tema que, como bien mencionas también, francamente no es nuevo, ¿no? De hecho, desde en los últimos meses se sabía de la dimensión del gasto, se habían publicado varias notas. Aquí por ejemplo, estaba haciendo memoria. En septiembre, por ejemplo, del año pasado, se publicó que en el gobierno de Peña Nieto se pagaba prácticamente 1 millón de pesos cada hora en publicidad oficial, ¿no? Entonces, y además era un tema que había pasado por una coyuntura muy importante. Yo no sé si tú recuerdas, pero a finales de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le entró a este tema y por un amparo en revisión que había promovido la organización Artículo 19, porque el Congreso en México había sido omiso en legislar el tema de cómo se debe distribuir el dinero o el gasto en publicidad oficial, algo que se estableció desde la reforma política aquella donde también se creó la Fiscalía Anticorrupción y bueno, un montón de cosas que no se han concretado, hace casi 3 años, y el gobierno no lo ha hecho. Entonces este tema llegó a la Corte y incluso yo te diría que en una votación que yo considero fue bastante sorpresiva, el proyecto de Arturo Saldívar en la primera sala de la Corte pasó y la Corte decidió enviarle al Congreso una instrucción para que legisle en esta materia, ¿no? Es decir, para que ya no sea omiso en regular todo este tema. Y entonces fue un hecho importante, una sentencia, por cierto, que elaboró el ministro Arturo Saldívar y que pasó por 4 votos a favor y solamente el de un ministro en contra, y que fue un hecho bastante relevante. Y yo creo que de ahí lo importante de la nota del New York Times, que viene a traer de vuelta este tema y a que pongamos todos nosotros los reflectores, los ojos y la presión social en que esto avance. ¿Qué seguiría, Arturo? Porque ciertamente ya la corte, esperar a la corte, porque a ver, dices, ¿es 1 millón de pesos cada hora? En Según el promedio. cálculo, digo, proporcionalmente. Sí, exactamente, proporcionalmente ese es el promedio que sacan los especialistas, 1 millón de pesos por hora en el gobierno de Peña Nieto que se va en gasto de publicidad oficial. Que si crees tú que realmente se vaya a dar ese, bueno, la regulación vaya a funcionar, porque yo decía ayer, yo tuitaba y tuvo también mucho impacto, porque la gente el tema está muy sensible y qué bueno que estamos de alguna manera concientizando, Arturo, porque eran temas muy alejados, ¿no? Y no es tampoco que a partir del 2000 y que llegó Peña Nieto y se empezó a invertir en publicidad, no, la cuestión Claro, es que sí, es un tema, a ver, la lógica priista, por ejemplo, de haber dado concesiones de televisión, concesiones de radio, de no te pago para que me pegues, de dar miles y miles de millones de pesos a medios de comunicación, de crear fortunas, incluso familias ricas a nivel nacional o local en los estados. No es un problema solo tampoco de Sonora, decía yo, Arturo Ángel, es un cáncer en México esto que tiene décadas. Este sistema de medios de relación prensa y gobierno donde hay el dinero manda de lo que el gobierno invierte, pero son miles y millones de pesos. Ha llegado la hora de rendir cuentas también, Arturo. Ese es el fondo también del problema. ¿Estamos de acuerdo? sí, no, totalmente de acuerdo. Y además justamente yo creo que una de las de los comentarios que señalaban algunos críticos sobre la nota del New York Times era justamente eso, ¿no? Que sentían que el tema se iba al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando en todos los estados es un cáncer también, es una relación nociva que se ha hecho entre el gobierno y los medios locales. Claro, evidentemente, como bien lo explicó en su momento el reportero Assam Ahmed del New York Times, bueno, su público, que es internacional, no necesariamente conoce
casi nada de México, y por lo tanto el tema prioritario era el federal, ¿no? Mira, yo creo que dependerá mucho, si ha llegado el momento, evidentemente, de regular esto, porque además no hay de otra ya, la Corte lo definió así, se tiene que hacer, y el Congreso obligatoriamente lo tiene que hacer antes de que concluya este periodo de sesiones que viene, es decir, antes del 30 de abril, el Congreso necesariamente, obligatoriamente, va a tener que expedir esta ley, mucho más aún ahora que ya hubo este antecedente en diciembre, y bueno, dependerá, el tema va ahora, pues, qué calidad de ley o de reglamento es el que se va a expedir para controlar este tema, ¿no? Como siempre, el diablo va a estar en los detalles, habrá que seguir eso. Artículo 19, que fue la ONG que promovió este amparo que finalmente resultó exitoso en la Corte. Bueno, ellos han ya hecho un análisis en base a los propios parámetros que, por ejemplo, ha marcado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, etcétera, de qué debería traer o cuáles son los puntos básicos que debe traer una ley que busque regular la publicidad oficial, y entre esos, y nosotros publicamos incluso, pues, si tus lectores, si tu auditoría, perdón, lo quiere revisar, nosotros publicamos esa nota justamente el año pasado, el 16 de noviembre, en Animal Político. Bueno, pero te diría que básicamente se trata de que se defina de entrada qué es y qué no es publicidad oficial, ¿no? Porque hay que definir qué se puede informar y qué es propaganda. Y bueno, entre otros puntos, tiene que haber criterios objetivos y transparentes para la asignación de la pauta, certificación de la audiencia, porque luego muchos medios reportan, no, yo tengo tanto tráfico, no sé, de internautas o tantos radioescuchas. Bueno, tiene que haber un proceso con el cual eso que se dice se certifique que sea real, tiene que haber una planificación adecuada del gasto, es decir, no da, lo que dice y recalca mucho el artículo 19, es no dar una especie de cheque en blanco que tú lo sabes, pasa en México, que se promete o se asigna tanta cantidad a un medio para lo que vaya surgiendo, y en realidad eso más bien se convierte en un compromiso. Y otro punto muy importante que menciona el artículo 19, que debe de venir en esta ley, es que el gasto en publicidad no representa hasta cierto porcentaje de los ingresos totales de un medio. ¿Para qué? Para que esto justamente no se convierta en la única entrada por la cual el medio se sostiene, y que evidentemente eso genere estas relaciones nocivas que estamos hablando. En fin, varias sugerencias: mecanismos de contratación 100% transparentes, un control externo de la asignación publicitaria, que se crea una instancia independiente que supervise cómo se está moviendo el dinero de gasto de publicidad. En fin, yo te diría que sí ha llegado el momento, pero que ahora nuestra chamba y nuestra tarea es estar muy al pendiente de los detalles que incluiría esta ley o este reglamento que regule cómo se va a dar el gasto en publicidad oficial, y que sobre todo vaya de acuerdo a los parámetros que han recomendado ya las instancias que por años llevan trabajando este tema, y que le han puesto como fundar también, por ejemplo, que han puesto el ojo y la mira en cómo en todo este gasto y estas relaciones nocivas que se han hecho entre gobierno y entre medios, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir ahora este proceso, que va a ser interesante, y ver justamente cómo saldrá la nueva ley. Totalmente. ¿Y por qué no? Es hora de rendir cuentas, Arturo. Es decir, veremos los detalles. Tienes razón, como adviertes, hay que ver cómo la hacen, qué la hacen, porque sí se tiene que ver, a ver, ¿en qué medio estás invirtiendo? Porque tiene muchos radioescuchas, porque tiene muchos televidentes, porque tiene muchas visitas, porque tiene mucha interacción. Que se ponga a debate. Es decir, ese tema que siempre ha sido un tema tabú, siempre ha sido un tema intocable, pero no somos intocables los medios, Arturo. Y muchos, yo creo que fue la mayoría, ¿no?, quien lo tomó mal, o la vieja guardia, ¿no?, que dijo, no, pero ¿por qué? Es decir, no, no era viejo, nosotros sí, nosotros no. Es decir, yo creo que es sano lo que ocurrió, ¿eh? A mí me dio mucho gusto que el New York Times, muchos dijeron, es que ahora porque lo dice el New York Times, pues qué bueno que lo dijo el New York Times, qué bueno que se metió al tema, qué bueno que ahora es un debate internacional, ¿eh? Yo lo celebro. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que justamente como tú dije, bueno, el tamaño de la reacción justamente ha de ser bastante proporcional, sobre todo de los más ofendidos, a lo que evidentemente hay de verdad detrás de eso, ¿no? No, sí, qué bueno, y además haya sido porque salió Navidad y no había otras notas, o sí, o porque yo creo que fue más allá de eso, porque hasta el día de hoy claramente seguimos en ese debate. Entonces,
Qué bueno, porque sí, a mí me parece que además aquí hubo también un tema bastante... a ver, luego los medios de comunicación, sobre todo los más grandes, los nacionales, los periódicos, tienden a ser muy críticos en el tema de los nacionalismos y de que no, pero uy, pasó este reportaje de un medio internacional y entonces sí se sintieron ofendidísimos y empezaron a cuestionar varias cosas y que por qué un medio extranjero, etcétera, etcétera. No, yo creo que qué bueno que el New York Times le puso la lupa a esto y además en un muy buen espacio en su primera plana y además en un ejercicio de bastante transparente porque incluso el propio periodista que publicó la nota al día siguiente o a los 2 días estaba en redes aclarando, poniendo dudas, ¿no? Lo que nunca había, ¿cuándo habías visto algo así? Es decir, yo la verdad, yo celebro mucho, celebro que se haya dado primera plana, celebro que también le haya dado el New York Times primera plana a lo del PRI, nos ha dedicado muchas primeras planas, porque entre más se empuje la información, entre más esté asequible, todos ganamos. Y exacto, a Sam se puso a contestar, se puso a cada uno de los tweets. No, no, en verdad, es algo nuevo y hay que estar muy al pendiente de lo que se vincule. Y a mí me gustó mucho cómo estabas tuiteando tú y cómo empezaste a aclarar, a ver, compañeros, espérense, fuiste uno de los primeros ahí que empezaron a decir, a ver, se están enojando sin ver el fondo de la situación, en fin. No, y sí, el tema, yo pensaba, en los pinos se han de estar carcajeando de ver cómo mejor los medios, ¿no? Que más interés debían de ponerle en esto, en que se profundice, pues más bien parecían como la defensa oficial, ¿no? Pero bueno, a mí también me da mucho gusto y sobre todo esto que comentas, que además el New York Times está entrando a otros temas de corrupción que como tú bien lo sabes, y tu medio es prueba de ello, y varios medios en México le hemos tratado de entrar a esos temas, y muchas veces no encontramos la caja de resonancia en otros medios más grandes o por lo que sea, puede ser incluso por esto mismo, por los compromisos que tienen. Entonces, qué bueno que sea un medio internacional y los que vayan a venir después que se estén sumando justo con este tipo de investigaciones y abordando este tipo de temas también, ¿no? Plenamente, mi apreciado Arturo Ángel, que sea un gran año, te mando un abrazo, estaremos por supuesto en contacto, haciendo alianza, mis respetos, mi apoyo siempre a Animal Político y estaremos juntos ahí informando de todo lo que se tenga que informar, mi estimado Arturo. Sí, un abrazo a todos también allá, Proyecto Puente, y que sea un buen año con muchos retos, pero muy exitoso. Exactamente, así será, mi estimado Arturo.